Bueno, pues sin más preámbulos, bienvenidos al webinar de COVID-19, las variantes de un virus, organizados por Inframédica. Soy el doctor Guillermo Peña, gerente en Inframédica, y en estos instantes iniciaremos con el desarrollo de este webinar. La agenda y el orden del día será el siguiente. Primero voy a presentar a nuestro invitado de honor para continuar con el tema desde la óptica y experiencia de nuestro invitado. Para terminar, en una sesión de preguntas y aportaciones abiertas para todos los participantes. Iniciaremos con la presentación de nuestro invitado. El doctor Francisco Moreno Sánchez es egresado de la Universidad La Salle de la licenciatura como médico cirujano. Cuenta con la especialidad en medicina interna en el Centro Médico ABC. Además, realizó una subespecialidad en infectología por la Universidad de Texas en Estados Unidos, obteniendo nada más y nada menos que el premio Merck al mejor residente del estado de Texas. Actualmente es el director del Servicio de Medicina Interna en el Centro Médico ABC Observatorio. Ha sido profesor titular de la especialidad de Medicina Interna. Ha publicado más de 75 artículos, incluyendo 3 en JAMA, y ha colaborado en 12 libros como editor de capítulo. Tiene 5 ediciones del libro ABC de la Medicina Interna y ha dictado más de 200 conferencias en congresos nacionales e internacionales. De verdad que abrevié lo más que pude el currículum del doctor Moreno. Y gracias a doctor, pues, por esta oportunidad que nos das de trabajar y de discernir hoy muchos temas de acuerdo a tu experiencia o tu óptica. El doctor Moreno, nada más para terminar, ha sido reconocido como uno de los referentes especialistas en microbiología e infectología en México. Iniciaré, doctor, con la pregunta directa, sobre la mesa y, como dirían, vámonos tendidos. ¿Qué debemos saber acerca de las variantes del virus en relación a su infectividad, al RT, a la mortalidad asociada? Y una de las preguntas que yo creo que está muy en boga es la cobertura que brindan las vacunas a esta variante y las posibles nuevas variantes. Así es que, sin más preámbulos, doctor, te escuchamos con mucha atención. Claro, les voy a hacer una presentación, voy a tratar de cubrir esos temas y me necesitan habilitar pantalla nada más para que pueda presentarlo. Estamos habilitando la posibilidad de pantalla en este instante. Gracias, no te preocupes. Pero sí, estos temas, pues ahorita con la variante Delta, pues han venido a... Yo siento que la variante Delta es una amenaza de lo que puede ocurrir si esto no se logra frenar y les presentaré por qué. Adelante, doctor. Listo, perfecto. Pues un gusto estar con ustedes, un gusto estar con el grupo Infra. Vamos a hablar de esto, de lo que está sucediendo. Primero, lo que está sucediendo en el mundo. O sea, pensamos México el tercer repunte, pero realmente el mundo está haciendo su tercer repunte. Y esto es una de las primeras partes en las que quisiera detenerme un poquitito para ver la importancia de lo que es tener repuntes. Iniciar por pensar que una persona que se haya contagiado como ustedes hayan querido, sido un laboratorio, sido un mercado, de donde haya sido una persona, pudo contraer un virus que era extraño al ser humano, que no había ocurrido en un ser humano, y lo pudo transmitir a otra persona, y de esa persona a otra, y así empezó la cadena que nos tiene en más de 206 millones de personas infectadas en el mundo, en un periodo de prácticamente 20 meses, con más de 4.300.000 fallecidos. Obviamente estos números son muy inferiores a la realidad. Por ejemplo, la India tiene un exceso de mortalidad de más de 5 millones de personas. Entonces, es muy probable que la mortalidad por COVID esté arriba de los 10 millones. Pero pasemos a la curva de los casos. Ustedes ven cómo fue presentándose un ascenso paulatino, gradual. ¿Qué pasó aquí? Teníamos la variante original, una variante que contagiaba a una persona a 2 personas. Gradualmente fue subiendo. Luego tuvimos este pico cuando se diseminó en prácticamente Estados Unidos y en las Américas, que contrario a lo que pensaríamos fueron los últimos en afectarse y fueron los más afectados. Y de aquí surgió una variante, la variante alfa. Después tuvimos un descenso y luego tuvimos un repunte dado principalmente por la India. Y de aquí surgió otra variante.
¿Por qué hago este comentario? Porque estamos llegando en el tercer punto. Si bien la mayor parte de los contagios que tenemos ahora son por la variante Delta, lo que preocupa es lo que decía Guillermo al empezar la plática, la aparición de nuevas variantes. México, por si no saben, hoy rompió récord de número de casos en un día, más de 24,000 casos. Evidentemente estamos teniendo este pico de una manera prácticamente vertical. Si ustedes ven cómo fueron los primeros, el primer repunte, el segundo, y este está siendo de una forma pues verdaderamente vertical. Sabemos que México hace muy pocas pruebas y por lo tanto el número de casos creemos que está alrededor de 60 millones y el número de fallecidos se calcula que es arriba de 500,000. Realmente pues hay números impensables hace un año. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Y esto es lo que quiero enfocarme, porque es lo que a ustedes les interesa. Bueno, esto es lo que está provocando la nueva variante Delta en México, combinada con la población que empieza ya a tener una vacunación importante. Vean los mayores de 60 años. Vimos este incremento en el porcentaje de fallecidos, siempre ha sido el grupo de edad con mayor fallecimientos, pero cuando llegamos a empezar a tener una vacunación efectiva en este grupo de edad, cayó la mortalidad. Recientemente hemos tenido un ascenso dado principalmente por personas de esta edad que no estaban vacunadas y que se contagiaron. Ahora, veamos lo que pasa en el siguiente grupo de edad, 45 a 59 años. Este grupo de edad, cuando llegó la variante Delta, no estaba totalmente vacunado, estaba parcialmente vacunado. Es otra de las enseñanzas de la Delta. La Delta no te cubre si no estás completamente vacunado. Y tuvieron un aumento de casos, aumentó la vacunación y ha habido una disminución. ¿Qué ha pasado con el grupo de 30 a 44 años? Pues estos tuvieron un ascenso prácticamente continuo hasta que empiezan a tener mayor vacunación. Mensaje, las vacunas sirven, sí, las vacunas sirven, aún con la Delta. El problema es que tenemos que tener más gente vacunada, porque si no tenemos gente vacunada, los grupos que quedan vulnerables, que no están vacunados, empiezan a aumentar. Y ahora lo estamos viendo con el 18 a 29 años. Estamos hablando de mortalidad, no de casos. Esto preocupa. Si tú ves que hay un aumento de la mortalidad importante del 2% al 4%, es lo doble en personas de 18 a 29 años. Y empezamos también a tener mortalidad mayor en personas de 12 a 17 años. Y vean los casos positivos recientemente, lo que ha pasado con los menores de 6 años, con las personas de 6 a 11 años y con los de 12 a 17. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Sabemos desde el principio que el COVID tiene una mortalidad infantil y juvenil menores de 18 años de 0.07%. Es decir, de cada 10,000 jóvenes menores de 17 años se va a morir un joven o niño. Entonces dice uno, bueno, pues son 7 de cada 10,000. Pues no es mucho, pero si tienes entonces un grupo en donde se infecta 1 millón de estos jóvenes niños, pues no vas a tener 7, vas a tener 700. Y esto es lo que está haciendo que empecemos a tener conciencia de que el grupo que se está afectando ahorita, pues es un grupo pues, que preocupa mucho a la sociedad. Tenemos cada vez más casos asintomáticos y esto ha sido porque cada vez tenemos más pacientes vacunados. Sabemos que los vacunados no se enferman o se enferman menos, no llegan al hospital y se mueren mucho menos. Pero ¿qué sucede? Sí pueden adquirir la infección y transmitirla de forma asintomática. Y los asintomáticos han sido los que han estado dispersando el virus porque ellos no saben que están enfermos, salen y contagian a las personas. El problema para lograr controlar a los asintomáticos es únicamente haciendo pruebas. Les pongo este ejemplo. Wuhan, el lugar de donde se originó el virus. La semana pasada, 37 nuevos casos. 37. No estamos hablando de los 24,000 y cacho que tuvimos el día de hoy. 37. En esta semana se van a hacer 11 millones de pruebas a toda la población de Wuhan para detectar a los asintomáticos y bloquearlos. Evidentemente, lo que México no ha hecho es hacer pruebas y por eso estamos donde estamos. Ahora, el otro problema que tenemos en México es que se pensó que la enfermedad se podía controlar si teníamos muchas camas de hospital. Y la intención fue aumentar la capacidad del sistema sanitario y atender pacientes
COVID en otros hospitales que no eran COVID y que se diseñaron como centros COVID. ¿Cuál ha sido el problema de esto? Que la enfermedad es una enfermedad pulmonar, cardiopulmonar, una enfermedad en donde el problema es la respiración y muchos pacientes requieren una atención respiratoria que solamente la pueden dar intensivistas, especialistas de medicina crítica, gente que maneja ventilador, especialistas en neumología, cardiología, infectología, lo cual no está en los hospitales generales de zona o en los hospitales de primer nivel. Esos hospitales están acostumbrados a recibir pacientes quirúrgicos de hernias, problemas de gastroenteritis y no este tipo de pacientes. Y esto ha provocado que la mortalidad en estos centros sea muy alta. Y estamos hablando de mortalidad únicamente por paciente que llega con prueba positiva. No estamos hablando de mortalidad en intubados, en donde llega a ser más del 80%. Esto no es porque los médicos o las enfermeras en estos centros sean malos, sino únicamente no fueron entrenados para tratar a estos pacientes. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dejar de esto? México no está preparado para tener 24, 28 mil, 30 mil casos diarios. ¿Por qué? Porque de esos casos, un porcentaje importante va a requerir hospital. Y los hospitales que tenemos para rescatar pacientes, para salvar pacientes, son muy pocos. México se debería de enfocar en la prevención. Y la prevención es conocer las medidas preventivas, emplear las medidas preventivas y aumentar la vacunación. Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas? Las medidas preventivas se basan en cómo se transmite el virus. El virus se transmite por secreción de gotitas respiratorias que salen de una persona que está enferma al hablar, gritar, cantar, reír, estornudar, y va a salir en tres formas. Gotas pequeñas se quedan suspendidas en el medio, en el lugar en donde están. Piensen en que ustedes están sentados en un cuarto cerrado y hay una persona que está fumando. Eventualmente el humo del cigarro les va a molestar. ¿Por qué? Porque no hay circulación de aire. Eso mismo sucede con estas gotitas. Nada más que cuando eso pasa, ustedes abren las ventanas, abren la puerta o de plano sacan al fumador. Aquí no saben quién es el que tiene el virus. Pero si se están los espacios cerrados, pues eso va a mantener ese virus en el ambiente y se va a contaminar la gente de ahí. Ahora, ¿cómo poder determinar eso? Pues evitar que los espacios estén llenos y medir la cantidad de dióxido de carbono que una persona exhala. Si estamos en un cuarto cerrado y estamos dos personas y el dióxido de carbono está en 400, quiere decir que los niveles de dióxido de carbono son los normales del medio ambiente. Ah, pero si sube a 700 porque estamos 7, ese cuarto es peligroso para que nosotros nos contaminemos. Esto sí sirve. Los tapetes sanitizantes, los arcos sanitizantes, el sanitizar la casa, el sanitizar el súper, no sirve en lo absoluto. La otra cosa que sirve es tener poca gente en un sitio. ¿Por qué? Porque alguien puede contagiar a través de esas gotitas que salen directamente a la nariz, a la boca o a los ojos de otra persona. De ahí que el uso de cubrebocas evita que salgan las gotitas pequeñas, las gotitas grandes y sobre todo las gotitas que pueden hacer que se contaminen superficies que tú toques inmediatamente. El virus en este sitio va a tener una viabilidad muy, muy escasa. Por eso, lavándose las manos, evitas tener que sanitizar todo lo que hacíamos antes. Recordar, este es un virus respiratorio. No gastemos en tapetes, no gastemos en desinfectar cosas en forma innecesaria. Gastemos en lo que realmente sirve. Gastemos en cubrebocas, gastemos en el aseo de lavado de manos y sobre todo realicemos las medidas que pueden prevenir que el virus esté en el ambiente. Ahora, desafortunadamente, la segunda manera de prevenir el virus más efectiva que existe, que es el cubrebocas, ha sido altamente politizada. Después de la vacuna, no hay ninguna medida que sea más importante que el uso adecuado de cubrebocas. El uso de cubrebocas debe ser una medida solidaria. A ti no te dejan manejar si vas ebrio porque le puedes causar el daño a alguien. Deberíamos de evitar que la gente anduviera circulando sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque puede contagiar a alguien y lo puede matar. Así de simple. Desafortunadamente, esto no se ha tomado así, se ha dejado a una voluntad. Pero les dejo un mensaje. También el cubrebocas te puede servir para que no te enfermes grave. Les cuento, una pareja, él, un hombre de 53 años con cierta obesidad, diabetes, hipertensión, muy ansioso el hombre, no quiso salir prácticamente el primer año de pandemia y tuvo que salir porque pues si no lo corrían del trabajo. En marzo sale, se va de viaje y de regreso
llega a su casa, él no sabe que se había infectado, usó mascarilla, usó careta, se cuidó mucho y probablemente lo que recibió fue una carga viral muy baja. Al segundo día, él empieza con síntomas, realmente le va muy bien, pero su esposa, 10 años menor que él, triatleta, delgada, la mujer no tenía ni diabetes ni hipertensión, pasó 7 días en el hospital, estuvo a punto de ser intubada. ¿Qué pasó? Que recibió una carga viral muy alta porque no usaron cubrebocas mientras convivía. Entonces, si no crees en el cubrebocas para que ayudes a otra gente, úsalo porque también te puede salvar la vida. Entonces, estas estrategias no se han cumplido. Tenemos que cumplirlas. ¿Por qué? Porque, como les digo, la prevención es la única solución que tenemos en México de salir avante de esta pandemia sin tener más de 1 millón de fallecidos. Necesitamos incrementar el uso de cubrebocas, estar hablando del distanciamiento, de la ventilación, de la higiene, y esto que es muy importante, identificar los casos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Que seamos honestos. Si alguien tiene fiebre o tiene gripa, no se vaya a trabajar pensando en que es un catarro común. Vaya, hágase una prueba, esté seguro de que no tiene COVID. Y si tiene COVID, avíseles a los que tuvieron en contacto con él. No les dé pena decir, oye, tengo COVID, qué pena, desayuné contigo. ¿Por qué? Porque a esa persona les da la oportunidad que 5 días después vaya, se haga una prueba y sepa si tiene COVID. Y si tiene COVID, también se aísla y evita estar contagiando a más gente. No lo hacemos, hay que hacerlo. De todas maneras, el avisarle a alguien y que se haya contagiado le puede ayudar a que tenga un seguimiento mucho más estrecho, que la persona se hospitalice en forma temprana y le salvas la vida. Avisar que tengo COVID no es una peladez, es una medida de responsabilidad. Ahora, ¿qué puede pasar si seguimos como vamos? Pues primero, estamos haciendo lo que estaba haciendo India, pero hace unos meses. Estamos teniendo un pico. Y hoy, pues hoy estamos acá arriba. Entonces, mi preocupación es si vamos aquí del pico de la India o vamos aquí. Porque si vamos aquí, quiere decir que en una semana vamos a tener 60,000 casos nuevos. Y entonces, en 10 días vas a tener un 10 o 15% de esos pacientes que van a requerir hospital, cuando ya ahorita en muchos lugares los hospitales están saturados. Van a haber camas siempre va a haber, ese ha sido el dicho. Pero bueno, la otra cosa que quiero que vean en esta gráfica es que una vez que se logra contener el brote, el virus es tan contagioso que cae muy rápido. Entonces, pongámonos las pilas. Tratemos de que estas 2 semanas no nos contagiemos, porque además, si te contagias estas 2 semanas son las peores semanas, son las que no vas a conseguir cama. Mejor no te contagies ahorita, en 2 semanas esto va a caer. Ahora, necesitamos, para que termine la pandemia, inmunidad. ¿Cuál es el concepto de inmunidad? Inmunidad es ese escudo que yo desarrollo después de que yo me infecto, que me salvo y que logro mantener un escudo protector que va a evitar infecciones futuras. Esa es la forma natural de inmunidad con la que habíamos venido prácticamente viviendo hasta que empezaron a aumentar la vacunación por ahí de finales de enero, principios de marzo. La otra manera de lograr inmunidad es la vacuna. Ahora, el problema es que si seguimos en forma natural y no tuviéramos las vacunas que afortunadamente tenemos, vean lo que tendría que pasar. Tendríamos que llegar a más de un 80% de población inmune. Si somos 130 millones, tendríamos que llegar a 100, 110 millones de personas inmunes. Si no tuviéramos vacunas, y hablamos que hoy tenemos probablemente 50, 60 millones de casos, también estamos cerca de los 600,000 fallecidos. Si no tuviéramos vacunas, para llegar a esta inmunidad, tendríamos 1.200.000 fallecidos. Es aquí la ventaja de las vacunas. Además de que esto no es un número exacto, porque cuando muchos estén llegando a la inmunidad, otros pueden irlas perdiendo. Esto sabemos que ocurre, porque la inmunidad del COVID, pues puede ser de 2 años, como su primo hermano, el SARS-CoV-1, o el otro primo, el MERS-CoV, que fue de 2 años y medio. Me dirían, oigan, 2 años no suena mal, qué bueno que dure 2 años la inmunidad del COVID. Pues sí, pero ¿qué creen? Esto ya lleva 20 meses. Entonces, 2 años, pues 2 años ya se están cumpliendo. El problema es que cuando lleguemos a esta media en donde las personas que tenían inmunidad la empiecen a perder, vamos a empezar a tener reinfecciones. ¿Y cuál es el otro problema? Que una variante puede hacer que el tiempo de inmunidad sea corto. Entonces,
qué bueno que tenemos vacunas, porque si no estaríamos dependiendo de una inmunidad de rebaño que no sabemos cuándo se va a dar. Esto es importante porque este fue el primer caso de reinfección que ocurrió en el mundo. Fue prácticamente ya hace un año. Una persona de Hong Kong tiene COVID en abril, 4 meses después, él tiene un nuevo evento de COVID, se detecta por protocolo al viajar de España otra vez a su país de origen, pero lo que encuentran es algo muy importante. Encuentran que el virus ya no era el mismo que había, tenía mutaciones. Y entonces salemos con que, bueno, pues ya el virus mutó, y cuando hablamos de mutaciones pensamos en esas películas de terror en donde la gente va mutando y se va haciendo más fea y eso. No, la mutación es algo que ocurre normalmente en todos los seres vivos. Es más, nosotros afortunadamente somos el resultado de miles, de cientos de miles de años de mutaciones de un homínido que nos ha llevado a ser supuestamente una persona más perfeccionada. Y digo supuestamente porque en esta pandemia pareciera que el ser humano ha demostrado que todavía nos falta mucho por perfeccionar. Pero así como el ser humano tiene que perfeccionar y cada 4 años rompe récords de altura, de natación, de atletismo, pues el virus solamente tiene que perfeccionar algo. Tiene que perfeccionar la forma como se replica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga la capacidad de producir más viriones. De alguna manera, si lo quieren ver de forma pues así burlesca, es la forma como produce más hijitos. Mientras más hijitos produce el virus, mientras más se replica, más posibilidades hay de que salga uno que sea todavía más capaz de producir más hijitos. Y eso es lo que ha estado pasando. Este virus, el original del mercado, del laboratorio de Wuhan, de donde ustedes quieran, ya no existe. Ha sido sustituido por variantes de este virus que son mucho más fáciles de replicarse. Y así tenemos ahora todas estas variantes. Pensaba que nada más había la alfa, la beta, la gamma y la delta. No, pues les digo que hay epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa y lambda. Ojo con esta lambda. Esta preocupa porque ha sido una causa importante de casos en Perú y tiene una alta resistencia a las vacunas. Pero ¿qué tienen estas variantes que nos hacen que le tengamos respeto? Bueno, la primera que surgió, y por eso se llama alfa, surgió en Inglaterra en septiembre del año pasado y demostró que estas variantes podían contagiar con mayor velocidad a los seres humanos. Originalmente uno contagiaba 2, esta contagiaba 4. Entonces tienes una variante que es más infecciosa. La curva de contagios se va a verticalizar. Luego aparece una variante que se llama beta, que tenía una peculiaridad, era muy resistente a la protección de la vacuna de AstraZeneca. Incluso se pensó en este momento que la vacuna de AstraZeneca no iba a ser tan buena, pero afortunadamente esta variante no proliferó porque llegaron variantes más eficaces que ella. Pero esta mostró que podría haber variantes que escaparan a las vacunas que se estaban creando. Luego llegó la variante gamma, que se originó en Brasil, y lo que demostró es que podría infectar a pacientes que habían tenido COVID recientemente. Es decir, ese escudo protector de los 2 años de los que hablábamos, los convirtieron en 4 meses. Y una ciudad que se llama Manaus, una ciudad amazónica, tenía ya el 75% de inmunidad. Llegó la variante gamma e infectó otra vez al 30%. Entonces te están diciendo que estas variantes pueden acabar con los planes de una inmunidad prolongada, de vacunas y producir mayor contagio. Si llegó Delta, y Delta pues parece ser la suma de todos los males. ¿Por qué? Es 2 veces más contagiosa que Alfa, sí tiene menos efectividad hacia vacunas. Afortunadamente sigue siendo eficaces las vacunas para esta variante, pero ya con ciertas características. Y la otra es que ha producido muchas más reinfecciones. Tenemos muchos más casos de reinfecciones con la variante Delta de lo que habíamos visto con anterioridad. Entonces, vean esta variante Delta. ¿Qué hemos visto en la clínica? Bueno, que el paciente se enferma y antes, cuando el periodo de incubación era de 5 días, aquí los pacientes a los 2 días ya tienen síntomas. ¿Por qué? Porque la cantidad de virus que tienen es enorme. ¿Qué pasa también cuando esto sucede? El cuadro de inflamación, que antes lo veíamos a los 8 o 10 días que el paciente empezaba a tener neumonía, ahora lo vemos a los 6 días. Y nos ha cambiado mucho la estrategia de tratamiento y de evaluación de estos pacientes, porque evolucionan mucho más rápido. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? Porque la variante es mucho más contagiosa. Una persona puede contagiar a 9. ¿Y qué ha pasado en el mundo? Pues las curvas de crecimiento de casos, pues va como la de México, en una vertical ascendente muy importante. Vean lo que hace una variante que es más efectiva que la anterior.
Esto ocurrió en Inglaterra, tenían la variante alfa, era la variante local, llega en marzo, a finales de marzo, la variante delta, y en 3 meses todo es delta. Y lo mismo ha hecho en Estados Unidos, y lo mismo está haciendo en México. En México ya se hablaba hace mes y medio de que el 66% de los casos que se había detectado, que se habían secuenciado en la Ciudad de México, eran por la variante delta. Ahorita me preguntan, oiga, ¿cómo puedo saber si tengo delta? Pues si tienes COVID, tienes delta, porque la variante que está circulando ahorita en nuestro país es delta. Entonces, hay que tener cuidado con esta variante. Vean este cuadro. ¿Qué ha hecho delta? Pues probablemente produce cuadros más severos. Los que estamos en la clínica lo estamos viendo. Falta que haga un estudio que lo demuestre, pero lo más seguro es que produzca cuadros más severos. Que incremente la mortalidad. Esto seguro que incrementa la mortalidad. No solamente porque pudiera ser más patogénica, más dañina, sino porque si tú vas a tener más infectados en un corto tiempo, más infectados en un corto tiempo van a requerir hospital, los hospitales se saturan y mucha gente se muere por no tener atención médica. Entonces, ¿de qué es más mortal? Es más mortal, es más transmisible. Y empezamos a ver en esta tabla, que es la amarillita es la delta, si la comparan la eficacia de la vacuna de Pfizer con la original, con la alfa, con la beta, ven que hay cambios en la efectividad de las vacunas. Y la tendencia general es que la variante se vuelve un poco más resistente. Y ojo, el otro dato que dio Delta, la protección con una dosis, es esta línea punteada, es mucho menor en Delta cuando has recibido una dosis que si has recibido las 2 dosis. ¿Qué demuestra esto? Podemos explicar el cuadro de mortalidad de México si vemos esto, porque hasta que las personas de 40 a 60 años no empezaron a recibir las segundas dosis, no empezamos a tener un descenso en la mortalidad en México. Esto se refleja en la clínica. Ahora, vacunas. Las vacunas han sido, son y serán en este momento, porque no tenemos un medicamento que cure a los pacientes en el 100%, la forma de salir adelante de esta enfermedad. Afortunadamente tenemos muchas vacunas, porque se han producido vacunas de RNA, de vector viral, de su unidad proteica, también vacunas de virus inactivados. ¿Cuál es la ventaja de tener tantas vacunas? Pues que tenemos la disponibilidad de vacunar a mucha gente. La desventaja es que la efectividad de ellas no son la misma. Ahora, la eficacia de las vacunas es lo que presenta el laboratorio cuando se aprueba la vacuna. Y, por ejemplo, ya sabíamos que Sinovac tenía una eficacia baja. Ahora, ¿tiene esto significado en la población general? Veamos la siguiente gráfica. Israel. Aumenta la vacunación, disminuye los casos. ¿Qué utilizó Israel? Pura Pfizer. Vemos aquí Reino Unido. Aumenta la vacunación, disminuyen los casos. ¿Qué utilizó Reino Unido? Pfizer, AstraZeneca. Chile. Aumenta la vacunación y los casos no bajan, aumentan. ¿Qué utilizó Chile? Sinovac. Entonces, hay un reflejo de la eficacia de las vacunas en la tendencia de los países. Entonces, vamos a tener que posteriormente ver cómo podemos complementar esto. Ahora, que las vacunas son buenas, que las vacunas salvan vidas, si no me creen, nada más presten atención. Si no me creen en nada de lo que vaya dicho, créanme nada más en esta lámina. Este es un estudio de la vida real. 101 millones de americanos que fueron vacunados desde que se empezó la vacuna hasta abril 30. ¿Qué pasó con las personas vacunadas? Primer mensaje, existen personas vacunadas que se infectan. 10,262 casos que tuvieron infección, tuvieron una prueba positiva para COVID y por lo tanto podrían contagiar el COVID. Pero solamente hubo 995 personas de las 101 millones fueron hospitalizados y solamente 160 fallecieron. Entonces me dicen, oye, pero pues es que se puso la vacuna y hubo fallecimientos. Sí, pero si ustedes recuerdan, de 100 millones de personas que tienen COVID, 2.1 millones se mueren. De 100 millones de personas, aquí se murieron 160. De 2.1% de tasa de letalidad, baja a 0.0007. Entonces, vacúnate, porque si te da COVID, las posibilidades de que te mueras
bajan a 0.0007. Que si crees que la vacuna es un complot mundial, pues no te vacunes si tienes el 2.1% de posibilidad de morir. Ahora, datos que empiezan a surgir, la combinación de vacunas. La única combinación de vacunas que está aceptada y que se ha probado científicamente es AstraZeneca y Pfizer. Y ojo, no fue porque se les ocurriera tratar de probarlas, es porque hubo un problema político entre Europa e Inglaterra por el Brexit y los países nórdicos decidieron no aplicar AstraZeneca cuando ya habían aplicado a mucha de su población la primera dosis de AstraZeneca. Aplican Pfizer y ¿qué ven? Que los resultados son tan buenos como 2 de Pfizer o 2 de AstraZeneca. Qué bueno que hay ese estudio. ¿Por qué? Porque probablemente podamos combinar vacunas. ¿Y por qué será bueno combinar vacunas? Porque a lo mejor vamos a encontrar que Sinovac no es buena y vamos a tener que poner una tercera, y se puede hacer. O que CanSino no ha dado los resultados fase 3 y se puede poner una segunda dosis. Y que aparentemente funciona. Pero ahorita hacerlo sin ninguna evidencia es no saber qué puede pasar. Entonces, parece ser que se van a poder mezclar vacunas, sí. Se está utilizando la mezcla de AstraZeneca, Pfizer, sí. Pero ahorita que no se les ocurra ponerse 3 vacunas diferentes porque no sabemos qué puede pasar. Ahora, las vacunas tienen una tecnología maravillosa. Lo que te inyectan es solamente un fragmento de RNA del virus. Un fragmento que llega a tu célula, no entra al núcleo, no te va a cambiar el código genético, no te va a dejar infértil. Hasta donde yo sé, no hay ningún chip que sea líquido. Entonces, no va a afectar tu estructura celular nuclear. Lo único que va a hacer ese fragmento de RNA es que produzcas tú la proteína que el virus usa como entrada a la célula, hagas anticuerpos contra esa proteína y tú mismo generes los anticuerpos que necesitas para protegerte del virus. Ahora, ¿qué hay? ¿Las vacunas pueden tener algún riesgo? Pues sí, todo en la vida tiene un riesgo. ¿Que me tengo mucho miedo a los trombos? Bueno, pues mira, si te pones la vacuna de AstraZeneca, va a haber 4 casos de trombosis por millón de vacunas. ¿Cómo se refleja esto con el resto de las actividades? Si eres mujer, de 1 millón de mujeres que toman anticonceptivos, va a haber 1,200 casos de trombosis. Si fumas, de 1 millón de fumadores, 1,763 van a ser trombosis. Y si le tienes mucho miedo a los trombos, pues tenle pavor al COVID. ¿Por qué? Porque de 1 millón de casos de COVID hay 165,000 casos de trombosis. Entonces, yo no me quiero poner AstraZeneca porque hago trombosis. No, lo que tú no debes de querer es que te dé COVID. Ahora, que el síndrome de Guillain-Barré, qué peligro que me va a pasar. Pues sí, es 0.0007%. Por favor, estamos hablando que el COVID te mata en 2.1%. Que si las miocarditis y pericarditis son 374 casos reportados en 35 millones de dosis de Pfizer. Entonces, vamos a dejar de tenerle miedo a los efectos colaterales. Sí, va a haber el que se saca la lotería y va a tener una mala reacción, pero vas a poder proteger al resto. Necesitamos vacunarnos. Ahora, van ya 4.5 billones de dosis aplicadas en el mundo. 30.7% de la población mundial ya ha recibido al menos una dosis. Que si las vacunas te van a volver zombie, por favor, si ya hay 30% de la población con una vacuna, ya veríamos zombies en todos lados. No le tengamos miedo. Países han logrado ya llegar a más del 70% de la vacunación. Canadá y España, los más avanzados. Pero, ojo, los países pobres solamente han recibido el 1.2%. Por eso también necesitamos un trabajo mundial. Por eso también necesitamos que el mundo entienda que necesitamos cubrir a todos de vacuna. Por eso no vayas a correr a ponerte una tercera dosis de vacuna. Necesitamos que haya vacuna para los que no las han recibido, porque México sí ya vacunó al 40% de su población, pero solo el 22% ha recibido el esquema completo. ¿Qué quiere decir? Si vemos el reflejo de esto en la vida real, los pacientes que están totalmente vacunados realmente han tenido un incremento de las hospitalizaciones muy bajo. Pero los pacientes que no están vacunados o están parcialmente vacunados tienen un incremento. Entonces, ¿de qué te habla esto? Qué bueno, tenemos el 22% de la población vacunada. Ojo, tenemos el 78% de la población con riesgo de que haga esto. Hay que apurarse a vacunar. Hay que abrir la vacunación a todos lados, que todos cooperemos para vacunar. Es urgente porque es una necesidad. Ahora, estamos en la tercera ola. Viene la reapertura escolar. En el peor momento en el que podría venir es ahorita.
Si me van a hacer una pregunta de qué pienso de la reapertura escolar, olvídense, se las digo desde ahorita. No deberíamos abrir escuelas ahorita. Con 24,000 casos, aumentar la movilidad es una locura. Pero bueno, esas decisiones no las tomo yo, solo doy las recomendaciones. Tenemos que sobrepasar esa reapertura escolar, el descenso de la inmunidad y el invierno. Tenemos que tener más gente vacunada, tenemos que tener menos casos para que podamos abrir las escuelas con una forma que no venga a ser un peligro. Tenemos que aprender que somos vulnerables, que podemos enfermarnos, que no porque te pongas una vacuna ya puedes salir sin cubrebocas porque te puedes infectar y puedes infectar a alguien. Tenemos que aprender a disfrutar lo simple de la vida, que sí somos seres sociales, pero hay que ser responsables antes que sociales. No es posible que hayamos cerrado las escuelas un año y que hagamos viajes de graduación con 100 chamacos que se van a la playa y regresan 90 infectados. Pues sí, pero los papás tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela, pero sí los mandan a las playas. Hay que ser responsables antes que sociales. Hay que entender que México tiene un problema de salud muy grande. La obesidad es una de las razones por las que nos ha ido tan mal, pero somos el primer país en obesidad infantil y COVID y obesidad no se llevan bien. Otra razón para la que tener cuidado ahorita con este repunte que está viendo. Tenemos que entender que el país no está preparado para recibir muchos pacientes en terapia intensiva y por lo tanto tenemos que aumentar las medidas de prevención y que el mundo no está ayudando mucho porque el mundo está tomando los países ricos las vacunas que hay, los países pobres las sobrantes. Entonces, si no le ponemos nosotros parte de nuestro remar al barco para que lleguemos todos a un lugar, esto no se puede hacer solo. Esto de remar el barco ha recaído en el trabajador de la salud. Y no quiero terminar la plática sin dejar un triste pensamiento que tengo de cómo México es el país en donde más trabajadores de la salud han fallecido. He perdido compañeros, he perdido amigos, enfermeras, camilleros, una gente de inhaloterapia, que era una de las personas más amables que yo había conocido en el hospital, fallecieron ¿cómo? Trabajando, tratando de salvar vidas de probablemente de gente que se fue a la playa, no se cuidó, regresa enfermo, llega al hospital, contagia a este hombre y fallece. Y no solamente los trabajadores de la salud no hemos sido respetados en ese aspecto. No nos vacunaron a los que éramos privados, por ser privados. Esto ha sido una majadería la que nos ha hecho el país. No ustedes saben bien que ha sido el gobierno, pero no quiero dejar de mencionarlo porque es la profunda tristeza y el profundo respeto que le tengo a la gente que murió trabajando, a mis compañeros que son los verdaderos héroes, esos que perdí durante esta pandemia, esos son los verdaderos héroes. Tenemos que entender que tenemos que aprender a coexistir con el virus. El virus no se va a ir, el virus va a estar aquí, pero ya sabemos cuáles son las medidas de prevención, ya sabemos cómo evitarlas. Si queremos salir al bar y tomarnos una foto y que salga en Instagram, hazlo, pero pues, yo no sé qué va a acabar pasando después de la foto. Tenemos que coexistir con el virus de una forma inteligente. No es dejar de tenerle miedo al virus, es triunfar contra el virus. ¿Cómo? Protegiéndonos. Entonces, este es un llamado muy importante. Hoy es un día muy importante. Coincide esta plática con el día de más casos de COVID-19 en México. Hay que cuidarnos. Se los pido, transmitan el mensaje. Esto requiere que todos nos pongamos a remar para que el barco llegue a buen término. Aquí paro la presentación y la dejo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor. Todo el mundo se está volcando en felicitaciones, en agradecimiento, pues en específico, pues por la claridad de tus conceptos, porque siempre nos enfatizas los puntos. Y conforme fuiste avanzando en los slides, en las diapositivas, fuiste resolviendo alguna de las preguntas. Simplemente por atención a los participantes, voy a leer algunas que yo creo que con el desarrollo de tu plática nos fuiste resolviendo. Y la primera es, pues, ¿cuál es la opinión al regreso a clases? En días previos estuvimos revisando 130,000 casos aproximadamente en pacientes pediátricos, tenemos el registro en México, más de 700 muertes ya registradas en estos pacientes. Y como bien lo mencionas, al aumentar pues la movilidad, se van a aumentar los casos. Entonces, no sé si quisieras agregar algo más en cuál es la opinión al regreso a clases. Mire, yo creo que eventualmente vamos a regresar a clases y va a estar el COVID.
pero no puedes regresar a clases cuando hay 10 tiburones blancos y tienes la jaula abierta. Tienes que proteger a los niños de que estén en un ambiente mucho más seguro. Ahorita no están dadas las condiciones para regresar a clases. Que si es en un mes, oigan, si perdieron un ciclo escolar y pierden 15 días y bajamos el número de casos, ya vieron que en el momento en que empiece a bajar el número de casos va a ser también una caída bastante vertical. Esperemos ese momento. Necesitamos esperar que las cosas estén bien en el medio ambiente. Tratemos de este periodo educar a los maestros, educar a los padres de familia para que ellos hagan a sus hijos corresponsables de lo que van a enfrentar. Creo que es muy importante que los niños regresen a clases, estoy totalmente de acuerdo, pero no los podemos aventar en el momento en que hay más tiburones blancos en el medio. Creo que eso no debe de ser. Coincidimos y voy a regresar a una de las medidas que tú nos planteaste con una de las preguntas que encuentro aquí. ¿Crees, doctor, que uno de los puntos más importantes que tenemos que trabajar es en las adecuaciones arquitectónicas en las escuelas en relación a la ventilación? Estos medidores de CO2 que nos identificas también en su momento van a cobrar un auge impresionante, deben de ser herramientas fundamentales para el control de la pandemia. Pero ¿crees y coincides que una parte es la educación, el continuar con estas barreras, con estas medidas de sanidad, pero en la parte arquitectónica de las escuelas, la ventilación? Tu comentario, por favor. Así es, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Yo creo que tenemos que replantear cómo están las escuelas ventiladas. Que si hace calor, pues sí, pero ahorita el calor no es excluyente de que puedas abrir ventanas. Que si luego hace frío, pues te vas a poner, vas a ir bien abrigado. ¿Por qué? Porque la ventilación. Imagínense en ese ejemplo que les decía de la persona que está fumando en donde ustedes están. Eventualmente ese humo de cigarro te molesta. Aquí los niños van a recibir, si no tienen un área en donde se haya buena ventilación, ese humo de cigarro, nada más que no es el humo, es el virus. Entonces tenemos que hacer que las escuelas estén bien ventiladas. Y creo que tocas un tema muy importante, Guillermo. Yo creo que desafortunadamente este año que perdimos, también las escuelas se descuidaron de una forma grave. Tenemos que arreglar las escuelas, porque imagínense que nuestros hijos van a llegar a escuelas que no tienen buenos baños, que tienen las ventanas rotas, que tienen los pupitres malos. Es generar una sensación de que todo está mal. Va a ser difícil generar una sensación de seguridad si el lugar a donde vas ha sido vandalizado. Entonces, ocupemos este periodo en donde no puede haber todavía clases, en mejorar las instalaciones, preparar las instalaciones para que el regreso a clases sea más seguro. Y retomando, nos preguntan de los límites de la lectura de CO2. Lo puntualizabas, por arriba de 700 ya es una situación a considerar de ventilación, pero hemos encontrado algunas lecturas que alguna gente ha publicado en el metro, 1,500, 2,000 unidades de CO2. Tu comentario, Doc. Si alguien mencionaba que por qué la gente se duerme en el metro, pues no es porque sea muy cómodo. Los niveles de CO2 que hay en el metro duermen a cualquiera. Entonces, muchas veces, no sé, yo estudié en una escuela lasallista de Simón Bolívar y éramos 53 alumnos en un aula. Y ahora me doy cuenta, y lo veo retrospectivamente, cómo muchos después del recreo se quedaban dormidos, porque regresabas cansado, respirando, y el nivel de CO2 debe haberse ido hasta arriba. Y los alumnos se quedaban dormidos o no entendían. Necesitamos bajar esos niveles de CO2. Estos aparatos, si tú tienes más de 700, tienes que abrir ventanas o simplemente a sacar a personas que están eliminando el CO2, es decir, disminuir la cantidad de personas que están ahí. Como dice Guillermo, esos aparatos son mucho mejor, no son caros y son mucho mejores que poner un narco sanitizante, que lo único que va a hacer es que la gente se tropiece y se caiga y se rompa algún hueso. Hay un estudio muy bonito que demostró que los tapetes sanitizantes producen más fracturas de cadera que el beneficio que te dan. Ahí, oye, estoy jalando preguntas del chat tratando de resumir. Y hay varias gente que está preguntando, ¿qué tan preocupados deben de estar los profesores, la gente del magisterio con la vacuna que obtuvieron? Pues mira, ese ha sido uno de mis grandes pleitos. Yo no tengo nada en contra de CanSino, ni siquiera conozco quiénes son los que manejan CanSino, pero es una vergüenza que en este momento, a estas alturas,
no entreguen un estudio de eficacia. Si ustedes vieron cuando di los números de eficacia, CanSino viene de, todavía no los presenta. ¿Y cómo puedes no presentar los resultados del estudio de investigación cuando ya vacunaste a todo el magisterio? Les voy a poner un ejemplo. Hay una vacuna de las que ustedes oyeron probablemente, se llama CureVac. Es una vacuna de origen alemán. Bayer era el sustento fuerte de CureVac. Cuando ellos presentaron el estudio de fase 2B, dijeron, ¿saben qué? Perdón, la vacuna no es tan buena como pensamos y la vacuna no sigue por el momento, hasta que no la revisemos y veamos. Ese día, las acciones de Bayer cayeron 30%. ¿Pero qué pasó? Se salvaron muchas vidas. ¿Por qué? Porque tuvieron el valor de decir, la vacuna no funciona. Estos señores de CanSino siguen sin decirnos qué es de esa vacuna. Entonces, si me preguntan, mi opinión personal, ¿te vacunaste con CanSino? Búscate vacunar con otra cosa. ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro si esa vacuna es eficaz. Si en una semana vienen y me enseñan, no vuelvo a decir no. Pero hasta este momento no podemos decir que la vacuna de CanSino es buena. Y ahí sería la posibilidad abierta, después de cierto periodo, de recibir cualquier vacuna. Mira, yo lo que recomiendo es que la mayor parte de las segundas dosis se ponen a los 28 días. Entonces, si tú recibiste CanSino y ya pasaron 28 días y te toca porque por edad te toca, pues les pasa como a nosotros, los trabajadores de salud, que éramos privados, pues no nos pudimos vacunar cuando vacunaron a los trabajadores de salud, tuvimos que vacunarnos cuando nos tocó por edad. Entonces, ve qué están poniendo por edad y ve y pon. Así es. Bueno, oye, nos preguntan acerca de, yo lo estaba leyendo, del artículo que presentaron de Moderna en relación al estudio que ya lo leíste acerca de pacientes menores de 12 años, su efectividad. Tu opinión, nos preguntan. Sí, o sea, yo lo que vas a ver es que la tendencia de las vacunas ante las nuevas variantes va a ir disminuyendo su eficacia. Pero ahorita, con la variante Delta, tenemos la gran ventaja de que la eficacia sigue siendo, pues, arriba de los 80%. Es un ejemplo. Tú necesitas 100 pesos para mantenerte sano. Ok, con la primera vacuna tenías 110 para las primeras. Ahorita tienes 105. A lo mejor después vas a tener 100. A lo mejor después vas a tener 90. Pero eso es mejor que no tener nada. Ahora, seguramente se están desarrollando vacunas que van a cubrir mejor a las variantes. ¿De acuerdo? El problema es que podemos caer en una verdadera carrera. Porque imagínense que hoy están por sacar una vacuna que cubra la variante Delta. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¿Qué va a pasar con este pico? Yo no sé si viene la variante Lambda de Perú, yo no sé si viene una variante Omega desconocida y que tenga una, pues, mayor resistencia a las vacunas. Pues entonces ya vas a tener que generar no la vacuna variante Delta, sino la variante... Y entonces, si no logramos dos cosas, sumar lo que es la vacunación efectiva, la vacunación rápida, con el uso de cubrebocas y las medidas de prevención, no vamos a lograr controlar esto, porque ya sabemos que los vacunados se pueden infectar y transmitir el virus. Mientras no evitemos transmisión y nada más nos enfoquemos a que no se muera la gente, el virus puede seguir mutando y puede crear nuevas variantes. Entonces el mensaje es, no es solamente qué bueno que las vacunas evitan que te enfermes, llegues al hospital y te mueras. Qué bueno, ya logramos algo muy importante, pero tenemos que evitar la transmisión. Y eso solamente se logra conjuntando las dos medidas. Una de las preguntas que estoy encontrando, estoy tratando de leer rápidamente, lo que pasa es que salen muy rápido, ¿no? Entonces, una disculpa. Y la pregunta es, en relación a las embarazadas y al periodo de lactancia, ¿a partir de qué semana sería recomendable ya vacunar a las mujeres en gesta y en el periodo de lactancia? Mira, hay muchas mujeres, y hay un estudio de más de 700 mujeres que recibieron la vacuna en las primeras semanas del embarazo. ¿Por qué? Porque no sabían que estaban embarazadas, se fueron, vacunaron y resulta que a los 2, 3 días se dieron cuenta que estaban embarazadas. No hubo ningún caso de malformación congénita resultado de la vacuna. ¿Cuál es el mensaje? Te puedes vacunar desde el primer trimestre hasta el momento en que que llegas al tercer trimestre. Tu bebé va a nacer con anticuerpos que tú estás produciendo. Le vas a dar una protección de aproximadamente 3 meses de esos anticuerpos en ellos. Si estás lactando, te puedes vacunar y también vas a transmitir.
menos anticuerpos, porque lo que transmites es el IgA y no el IgG, que puede transmitirse durante el tiempo que está el bebé en gestación. Pero la realidad es que las embarazadas deben de vacunarse, y no es raro, las embarazadas se vacunan contra la influenza, se vacunan contra el tétanos. Esto sucede para prevenir transmisión de enfermedades infecciosas en los niños que nacen con anticuerpos. Entonces, el embarazo no es ninguna contraindicación, es más, es una de las indicaciones para poder protegerse la mujer y, evidentemente, el bebé. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿en qué día de la enfermedad se recomienda realizar PCR para SARS-CoV-2? Y hay varias preguntas en relación a la efectividad, al día más indicado para hacer PCRs. Nos gustaría, de modo general, tu concepto de PCR, Vamos a hacer un ejercicio, Memo. Vamos a suponer que hoy desayuné contigo y tú me hablas ahorita y me dices, oye, pues, Paco, fíjate que tengo COVID. Pues, yo evidentemente lo que quisiera es salir corriendo a hacer una prueba para ver si lo tengo, pero tengo que dejar un tiempo de incubación para que el virus llegue a una cantidad suficiente para que pueda ser detectado. ¿Cuál es ese periodo? El día 5. Entonces, si yo desayuné hoy con Memo, tengo que dejar pasar 5 días y voy y me hago una PCR. Ojo, lo que estamos viendo con la variante Delta es que muchos de los síntomas se presentan desde el día 2. Si tú tienes síntomas el día 2, ve y hazte la prueba, porque si ya tienes síntomas es que tienes una carga viral muy alta. Entonces, si no tienes síntomas, hasta el 5.º día puedo decir, Memo, no me contagiaste. Pero antes, si yo tengo síntomas, me puedo ir a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque puedo tener la respuesta. Ahí entra la diferencia entre antígeno y PCR. Si tú estuviste en contacto, si yo estuve en contacto con Memo, que está infectado, y tengo síntomas, y tengo un antígeno positivo, no gastes en la PCR, tienes COVID. Estuviste en contacto con alguien, tienes síntomas respiratorios, tienes COVID. Si tú quieres saber si tienes COVID y no tienes síntomas, hazte una PCR, porque ese es mucho más eficaz. Ahora, resulto positivo, estoy infectado, tengo una buena evolución, después de 10 días puedo romper mi aislamiento, no contagio, el virus no dura más de ese tiempo, no necesito hacerme segundas, terceras, cuartas pruebas. Puedes regresar a trabajar sin problema. Pero si no tienes síntomas, hasta el 5.º día, hazte la prueba. Y en relación a los síntomas, doctor, hay una pregunta que se está repitiendo. ¿Cuáles serían los síntomas? Hace rato lo mencionaste, pero por respeto a la audiencia lo voy a retomar. ¿Cuáles serían los síntomas que me harían sospechar que estoy infectado en este momento por la variante Delta? Mira, si te sientes cansado, puede ser un síntoma. Si en un momento dado tienes cansancio y dolor de cabeza, ve y hazte la prueba. Si tienes gripa, estás congestionado, ve y hazte la prueba, porque ahorita realmente no tenemos una circulación de virus respiratorios como en el invierno, que se vuelve un problema porque ahí hay muchos virus que pueden afectar a la persona y que no son COVID. Pero en este momento, tienes tos, tienes fiebre, tienes congestión nasal, tienes dolor de cabeza, y eso aunado a fatiga, ve y hazte la prueba. Y a ver, si tú te sientes mal, no vayas a trabajar, ve y hazte la prueba antes de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque vas a exponer a muchas personas en tu trabajo, en el trayecto del trabajo, y esas personas, así vamos diseminando la enfermedad. La variante Delta, y preguntan mucho esto, me dicen, ¿qué síntomas puedo tener yo que piense que es Delta? ¿Qué síntomas? No. Si hoy tienes COVID, hoy tienes Delta. No lo pienses diferente. No hay. Si tienes COVID hoy, 99% de las infecciones ahorita son por la variante Delta. Perfecto. Aquí están mencionando acerca de cuánto tiempo después de que tengo yo sintomatología respiratoria. Ya descarté que no tengo COVID, me puedo vacunar. Y también hablan de toda la sintomatología que tiene que ver con enfermedades crónico-degenerativas. Dicen, si tuve una elevación de azúcar, ¿cuánto tiempo después me puedo vacunar? Si tuve una crisis hipertensiva, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo después de que no tengo un síntoma activo me puedo vacunar de alguna patología abierta? 2 semanas. Después de 2 semanas de haber tenido COVID, te puedes vacunar. Si con el COVID se te subió la glucosa, cualquier médico general puede controlarte la glucosa en 3-4 días y entonces en 2 semanas te puedes vacunar. No debes de tener mayor problema. Ahora, que no me quiero vacunar porque soy diabético y hipertenso. Hombre, tú eres el que te debes de vacunar, porque el diabético y el hipertenso tienen mayores posibilidades de tener un curso grave que la persona que es sana. La mayor parte de las contraindicaciones que se dicen para las vacunas son irreales.
que si tengo cáncer, que si soy trasplantado, que si recibo cortisona, que si tengo lupus, ¿me puedo vacunar? Sí. ¿Cuál es la situación con esas personas? Como reciben inmunosupresores, puede ser que la respuesta a la vacuna no sea buena, es decir, no genere suficientes anticuerpos y no estés tan bien protegido. Pero de que te va a pasar algo, no te va a pasar nada. Ahora, trata de vacunarte, ¿por qué? Porque si logras tener algo de respuesta, pues es mucho que no tener nada, porque estás desprotegido con una enfermedad que tiene bajas las defensas con un virus que es agresivo. Entonces, las verdaderas contraindicaciones para vacunarse son, hablaba alguien hoy, de menos de 1 por millón. Y seguramente lo que tienes que cambiar es plataforma. Si tiene choque anafiláctico el tilemglicol, que está hecho de la RNA, pues entonces sí, ponte una de vector viral. Que si has tenido Guillain-Barré continuamente con la vacuna de la influenza, pues a lo mejor no te pongas una de vector viral, ponte la de RNA. En fin, no creo que haya una razón clara por la cual la gente no debería de vacunarse. Soy profesor, fui vacunado, estoy contagiado. En cuanto resuelva, ¿qué vacuna me debo poner, doctor? Mira, ponte desafortunadamente no puedes ir a la farmacia y decir, quiero esta, ¿no? Eso no, todavía no se da. A lo mejor un día vamos a tener la opción de escoger la vacuna de COVID. Pero ahorita ve y ponte la que estén aplicando en el municipio donde estás o del amigo o del familiar en donde el municipio en donde estés, ve y ponte una vacuna. No te va a pasar nada y vas a tener protección. Porque sí, desafortunadamente es lo que estamos viendo con CanSino. Hay una pregunta muy interesante y voy a conjuntar esta porque está bastante larga la redacción, pero se conjunta con algo que tú acabas de mencionar. Es una paciente que dice que tuvo un choque anafiláctico por algunos medicamentos dentro de una intervención quirúrgica, quiero entender. Posterior a eso, ella ha presentado varias reacciones alérgicas a algunos antibióticos y algunos otros medicamentos y presenta y describe alguna sintomatología de acuerdo a algunas enfermedades. Pregunta abiertamente. Yo tuve antecedente de choque anafiláctico, tengo muchas respuestas alérgicas a varios medicamentos. ¿Me debo de vacunar? Sí. Los choques anafilácticos asociados a la vacuna es 2.5 por millón de vacunas. ¿Qué debes de hacer? Ir a vacunarte en donde esté cerca un hospital, que te vigilen durante 30 minutos. El choque anafiláctico se presenta en el 99% de los casos en los primeros 13 minutos. Por eso se dejan 20 minutos que se ponen a bailar ahí, pero la realidad es que pueden durar hasta 1 hora de vigilancia. El choque anafiláctico es una sustancia muy específica que tiene la vacuna del RNA que se llama polietilenglicol, que viene en algunas otras vacunas. Entonces, solamente si tú te vacunaste con algo y tuviste un choque anafiláctico con esa vacuna, pues te diría, híjole, a lo mejor sí tienes que cuidarte. ¿Por qué? Pues porque puede ser que hagas una reacción alérgica. Ahora, ¿qué tienes mucho miedo? Pues usa otra plataforma. Usa AstraZeneca, usa Sputnik, usa Novavax. Es decir, no tenemos por qué dejarnos de vacunar. Hay una pregunta que están constantemente repitiendo, desarmada, y la voy a integrar. ¿Cuáles serían entonces los medicamentos o el tratamiento con efectividad que se está encontrando en los pacientes del COVID ahorita? Pues ese es un grave problema, Memo, que realmente no tenemos un medicamento mágico. O sea, tenemos a los anticuerpos monoclonales, que hay 3 anticuerpos monoclonales aprobados. Uno se llama Bamlanimab, que es el que está aprobado en México, es el único que no tiene actividad contra Delta. Hasta parece pues, cosa de risa, ¿no? Tenemos el Remdesivir, que tienes que utilizar en forma muy temprana. Vienen promesas como el Molnupiravir, hay 2 sprays nasales que se están probando en Israel, pero en este momento no hay olvídense de la ivermectina, de la citromicina, son medicamentos que tienen un efecto mínimo en in vitro, es decir, cuando el virus está en la fase de cultivo. No se ha demostrado que eso pueda realmente ayudar a una persona a que se cure del COVID. Sabemos que en la fase inflamatoria, los corticosteroides y el tocilizumab son 2 medicamentos que le pueden salvar la vida a la persona, pero estamos hablando ya de medicamentos que se tienen que aplicar en el hospital. ¿Qué es lo más importante en el COVID? Checar tu oxigenación, mantener una buena oxigenación, porque lo que mata a la gente, desafortunadamente, es algo que es gratis en la vida, el aire, la falta de aire. Entonces, lo más importante, si tú ves pacientes con COVID, todo el tiempo tienes que estar vigilando la oxigenación. Dice mi amigo Alejandro Macías, el oxígeno para los enfermos de COVID
es como la hidratación para la diarrea. Creo que no hay mejor descripción de eso. Nos pregunta la doctora Aurea Celinda, un saludo hasta Aguascalientes. Nos dice, doctores, ¿en dónde podré encontrar algún artículo que nos hable del porcentaje de vacunados? Ella habla en específico de CanSino, que están hospitalizados. ¿Habrá usted, doctora, encontrado algún artículo que nos abra la diferenciación, decir, de CanSino tal porcentaje, de AS? Pues mira, te voy a decir, no lo vas a encontrar de CanSino por una razón. Solamente lo aplican 3 países. México, Pakistán y China. Ni México ni Pakistán tenemos la capacidad para andar produciendo esos resultados. Y China no los ha presentado. Entonces, desafortunadamente, por eso ven que en las tablas que presento de efectividad no viene la efectividad de CanSino contra la variante Delta, porque solamente son 3 países los que usan esa vacuna. Por eso digo yo que si CanSino tuviera tan buenos resultados en la fase 3, ya los hubiera presentado. Pues si ellos quieren vender su vacuna, la presento los resultados, sale en una revista y se vende CanSino, una sola dosis. Mucha gente quisiera tener esa vacuna de una sola dosis, pero si no los presenta, pues algo anda mal. Ese es mi sentir. Entonces, yo te diría, mientras no lo publiquen en una buena revista, ve y busca, como el otro profesor, una vacuna además de la que recibiste de CanSino. Voy a integrar, a hacer otro pequeño resumen, doctor, porque queremos respetar también tus tiempos. Y hablan acerca de las enfermedades, en específico respiratorias. Tengo muchas exacerbaciones, he tenido 3 exacerbaciones de POC este año. Soy una persona que tengo agudizaciones de asma. ¿Debo de vacunarme? Mira, si tú le tienes miedo a la vacuna, tenle pavor al COVID. Porque si tienes EPOC, quiere decir que ya tu pulmón tiene una capacidad pulmonar menor a la normal. Que llegue COVID y te afecte el 30% de esa capacidad que tú tenías, vas a acabar intubado. Y extubar a un paciente con EPOC es más difícil que aterrizar un Boeing 777. Así es que, por favor, si tienen problemas respiratorios, son de las personas que deben de ser vacunadas. Incluso, uno de los problemas graves en México es que no se aplicó vacunas a comórbidos, es decir, a los obesos, a los diabéticos, a los hipertensos. Se tuvieron que aplicar por edad. Entonces, ahora tenemos muchos de esos pacientes intubados en el hospital. ¿Por qué? Porque no pudieron vacunarse, son diabéticos, son obesos o tienen problemas pulmonares y por edad no pudieron vacunarse. Hay una pregunta, están de verdad saliendo muchísimas preguntas, no me da tiempo y estoy tratando de integrar. ¿Cuál sería, a tu comentario y experiencia, doctor, las 2 vacunas que ya podrían estar más cerca de concluir las pruebas en menores de 12 años? Mira, hay 19 protocolos, pero lo que sabemos es que seguramente en las próximas 2 semanas se va a liberar Pfizer y Moderna para vacunar a niños entre 5 y 12 años. El protocolo entre 6 meses y 2 años y el de 2 años a 5 años va a tomar un poco más de tiempo por una razón. Las dosis que van a recibir esos grupos de edad pues son dosis diferentes, son dosis más bajas. Tienen que encontrar no solamente que sea efectiva la vacuna, sino la dosis que va a ser efectiva por el tamaño. Pero les aseguro que en las próximas 2, 3 semanas, por la apertura escolar que se va a dar en los países del primer mundo, van a empezar a vacunar de los 5 a los 12 años. Hay estudios con Moderna, hay estudios con Pfizer. Es muy probable que esas 2 vacunas sean aprobadas en tiempo y forma ya. Perfecto. Y yo creo que en este momento vamos a aprovechar la pausa en lo que estoy corriendo las demás preguntas, pues para invitar a todos los participantes, porque justamente dentro de 8 días haremos una revisión de la guía de tratamiento de COVID, donde ampliaremos y haremos una revisión más exhaustiva a los modelos, a los medicamentos, a la evidencia que tenemos de cada uno de ellos y podremos debatir. Y justamente con tu colega, el doctor Macías, haremos esta revisión de las guías de tratamiento, porque hay muchísimas preguntas acerca de la efectividad de la vitamina D, de algunos antibióticos, y no quisiera yo desgastar el tema y sirve de que hago esta invitación para todos estos. Voy a hacer el último filtrado que tiene que ver con estos pacientes que tienen algún inmunocompromiso. Y hablamos desde pacientes que están en tratamiento con retrovirales, VIH. Sería tu comentario nada más acerca de las vacunas. ¿Están preocupados en esa parte de si de verdad estos pacientes tendrán una efectividad o, como lo decías, tendrán
algún descenso en los anticuerpos neutralizantes. Bueno, la realidad es que, y fue un tema que habitualmente preguntan en Loro Toque, y voy a aprovechar para tocarlo brevemente. Hay en la moda de que te vacunas y vas a ver cuántos anticuerpos hiciste. La realidad es que eso no debe de ser. ¿Cuándo debes de checar si creaste anticuerpos? Cuando tienes ese tipo de enfermedades. Ahí vi que alguien puso, tengo una mielofibrosis o tengo una leucemia linfocítica crónica o estoy recibiendo quimioterapia. Pues entonces si tú vacúnate y ve qué tantos anticuerpos hiciste, porque pues a lo mejor tú vas a necesitar o un tratamiento diferente. Los anticuerpos monoclonales pueden servir para esos casos, porque esos anticuerpos los inyectas y pueden durar 4 o 6 meses en la sangre. O buscar otra plataforma. Pero los demás no se pongan a hacerse pruebas de anticuerpos por una sencilla razón. No se sabe cuál es el título de anticuerpos necesario para defenderte de las diferentes variantes. Si no sabemos la efectividad de la vacuna en total, pues menos sabemos si tienes 70 o si tienes 75. Y lo único que es gastar dinero y angustiarte. Ponte las 2 vacunas que te tocan, ponte tu cubrebocas y vive tranquilo, haciendo bien las cosas. Hay algunas preguntas, estoy jalando los temas por tema. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con cirrosis, pacientes que están en hemodiálisis y en diálisis. La recomendación sería, ¿vacunarse o no? Te la hacen directamente. Totalmente, vacúnense. Mientras más enfermedades tienes, más debes de tener miedo al COVID y más necesidad tienes de ponerte la vacuna. Perfecto. Bueno, pues hay muchas preguntas en relación a las combinaciones de las vacunas. El doctor ya mencionó cuáles son hasta el momento los que están con una evidencia documental, científica y técnica que han comprobado. Y hace rato lo decía, que no hagamos combinaciones que lamentablemente no podamos tener sustento. Entonces, hay muchas preguntas en esto de, ya me puse una de CanSino, ya me dio la infección, ¿qué vacuna me recomiendas? Tengo una primera dosis de Astra, no encuentro la segunda, no hay Pfizer, ¿qué otra me puedo poner? A lo mejor sí me gustaría que nos cerraras con ese comentario, doctor, en las posibilidades. Y yo sí quiero ser muy enfático en esto, en lo que tú mencionabas. También en la situación de no quitarle vacunas a las demás gentes por esta limitación en número de estos medicamentos. Claro. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que hay que luchar por tener las segundas dosis. Si a ti te aplicaron una dosis de AstraZeneca y no llega la segunda, pues alzar la voz y pedir que llegue la vacuna. O sea, eso no se vale. No andar viendo qué combinación hago, porque el problema es que las combinaciones que estamos haciendo, la de CanSino la hacemos por necesidad, porque no sabemos cuál es la eficacia de CanSino, pero las otras no sabemos cuál es la efectividad y los efectos colaterales. Entonces, trata de buscar que sean 2 vacunas del mismo plataforma. Ahora, lo que decía Guillermo, creo que es un punto muy importante y es un mensaje final. El ponerte 5 vacunas no te va a proteger más y si le estás quitando 3 vacunas a gente que puede tener o un esquema incompleto o no ninguna vacuna. Y ojo, esa persona si no recibe la vacuna a tiempo se puede enfermar y no solamente se puede morir, puede hacer que aparezca una variante que acabe con tus 5 vacunas. Entonces tenemos que ser solidarios con los demás, tanto en el uso de cubrebocas como en la aplicación de vacunas. Aplicarte las vacunas que te recomiendan. En Israel están poniendo terceras dosis. Sí, pero en Israel empezaron a vacunar a principios de diciembre a la gente de 70 años. Entonces, esos llevan 9 meses y probablemente pues va a haber un descenso de anticuerpos. Cuando veamos si realmente es necesario, y digan los israelitas si es necesario, luchamos por la tercera vacuna. Aquí estamos peleando por la primera. No les quitemos esa oportunidad. Dice, una de mis familiares se fue a vacunar a Estados Unidos con Johnson. ¿Cuántos días debo de aislarla de nosotros por probable ser portadora en el transcurso de ida y de vuelta a Estados Unidos? Bueno, ahí es por el viaje. La vacuna no te va a ser portadora y lo que haces es, cuando llegues de un lugar de alto riesgo, los aíslas 5 días, como si el último día se hubiera expuesto con alguien que tuviera COVID, le haces una prueba, sale negativo, no se contagió y que haga vida normal. Híjole, me están lloviendo cientos y cientos de preguntas y las alcanzas a todo ver en el chat, digo, los participantes no, pero lo que sí les prometo es que vamos a hacer un filtro de estas preguntas, tenemos sus correos electrónicos
y haré llegar por grupos y bloques al doctor, abusando de su amabilidad, pues para resolver algunas de ellas. Y también quiero que sepan que algunos me están preguntando que se conectaron después, que no alcanzaron a ver el inicio. No se preocupen, esta presentación está siendo grabada y la vamos a tener en las redes sociales de Inframédica MX, en lo cual pues les pido que tengan la posibilidad de hacer una revisión. El material es muy valioso, los números son muy importantes que los volvamos a revisar y los conceptos que nos dio el doctor Moreno también son de vital importancia que los volvamos a revisar para que nos quede muy, muy clara. A lo mejor la pregunta que estoy haciendo ahorita se puede responder con el desarrollo de la plática. Y bueno, nada más para terminar, quiero hacer mención de que por parte de la empresa Inframédica, en apoyo a la comunidad, a la población y a México entero, está brindando a todas las personas que se inscribieron a este webinar y recibirán vía correo electrónico un descuento para poder ayudar a la gente que tenga necesidad en el tema de oxigenoterapia en relación a algunos equipos, a insumos. Lo único que no tienen cubierto son las recargas, pero los equipos, concentradores, cilindros, tendrán cánulas y todo esto para la dispensa del oxígeno, tendrá un descuento. Este descuento, este cupón lo podrán hacer válido en todas las sucursales a nivel nacional de la empresa y lo único que tendrán que hacer es presentarlo. Les llegará por correo electrónico y ahí mismo establecerá la vigencia de esta promoción. Es un apoyo que la empresa está brindando para todas aquellas personas con necesidad o que puedan tener necesidad de la terapia de oxígeno. Doctor, quiero agradecerte de verdad muchísimo, te mando un abrazo a la distancia, agradezco mucho tu participación, reconozco tu experiencia y te agradezco mucho. Quisiera cerrar a lo mejor con alguna frase, con algún comentario. Pues 3 cosas: a seguirnos cuidando, usa cubrebocas, vacúnate. Gracias por haber estado aquí en este webinar. Lleven el mensaje. Gracias, Memo, fue un placer estar contigo. Y pues a seguirnos cuidando para podernos ver en otras instancias. Agradezco mucho la participación de todos. Fue un foro muy lleno. La desconexión es nula, doctor. Esto demuestra el interés que tiene la gente por recibir información técnica, científica de un experto como tú. Agradezco mucho la participación de todos. Los invito a suscribirse a las redes sociales de Inframédica MX en el canal de Facebook y de YouTube, así como revisar los contenidos que tenemos en estas canales. Y que tengan una excelente noche, lávense las manos, usen cubrebocas y respeten las distancias. Que tengan ustedes una excelente noche. Un abrazo. Gracias. Bonita Cuídense. noche. Hasta luego.